junio, julio. No me imaginaba que así iba a extender tanto tiempo la cuarentena. Pensé, bueno, en octubre vamos a seguir todavía por este medio, pero bueno, acá estamos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios por el tema de poder haber aprovechado esta oportunidad, más allá de las circunstancias que a nadie le gustó pasar por esta etapa, ni pasar, ni seguir pasando, ni la cuarentena, ni la pandemia, ni las enfermedades, ni todo lo demás, pero de todas formas vale la pena aprovecharlo de esta manera. Yo necesito compartir pantalla, no sé si me habilitan para poder hacerlo, PowerPoint. Ahí estamos, así empezamos con el tema. Bueno, vamos a comenzar estudiando Romanos capítulo 12. Como bien sabemos, en Romanos 12, en un cierto sentido, comienza la segunda parte de la carta a los romanos. La carta en sí misma, por así decirlo, prácticamente la parte doctrinal termina así en el capítulo 11, y a partir de ahora comienza todo un proceso de aplicación. Lo que hacía el apóstol Pablo comúnmente era eso, tener una parte de enseñanza doctrinal muy fuerte, muy digamos, con mucho contenido, y después daba una serie de aplicaciones a la vida cristiana de todos estos conceptos que él había estado enseñando. Y hoy vamos a considerar capítulo 12, que en sí mismo es un capítulo extenso con una diversidad de temas que cada porción del pasaje podría ser un mensaje en sí mismo, así que vamos a tener que tener cuidado de no terminar hasta las 7 u 8 de la noche con este tema. Así que vamos avanzando. Para poder entrar al tema, me gustaría recordar esta frase del pastor John MacArthur que dice que la clave de la vida eterna, espiritual y la felicidad verdadera no consiste en tratar de obtener todo lo que podamos de Dios, sino en dar todo lo que somos y tenemos a Él. Esa es la clave de la vida cristiana. Nosotros tenemos que entender que no se trata de obtener de Dios, sino poder dar a Dios. Y ese es el concepto fundamental. Por eso es importante recordar, antes de entrar en el capítulo 12, cómo termina el capítulo 11, porque el apóstol Pablo había dado un bagaje de conocimiento tremendo, y él termina casi extasiado, por así decir, comentando estas cosas. Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Son preguntas válidas, ¿no? Después de pensar tanto. Y entonces dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en esta especie de cierre de la primera parte de la carta, él va a introducir la carta con esta idea en mente. ¿Y cuál es la idea? Básicamente la última frase: a él, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como podemos ver en este pasaje, Dios no puede ser deudor de nadie. ¿Por qué? Porque de él procede todo, porque mediante él se sostiene todo, y porque hacia él se dirige todo, porque de él y por él y para él, dice el apóstol. Por lo tanto, a él sea la gloria. Esto es lo que tenemos que tener en mente. Todo lo que el apóstol Pablo enseñó hasta el capítulo 11 es para que nosotros, al fin y al cabo, nos arrodillemos y reconozcamos que él merece toda la gloria. Así que bueno, podemos entrar en los primeros versículos del capítulo 12, tratando de encontrar algunas marcas de un cristiano maduro. Y la primera marca, la primera parte ahí, versículos 1 y 2, lo podríamos llamar la evidencia del sacrificio, un sacrificio vivo, espiritual. Y los versículos 1 y 2 dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él nos está introduciendo en este tema, en este capítulo, diciéndonos, bueno, ahora comienza una etapa diferente, así que, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros habríamos de presentarnos en sacrificio vivo? Dice: así que,
hermanos, os ruego. Así que, ¿qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Así que, teniendo en cuenta versículos 33 al 36 de Romanos capítulo 11, teniendo en cuenta cómo termina el capítulo 11, a Él sea la gloria, así que, teniendo en cuenta eso, ese es el motivo principal por el cual nosotros tenemos que presentarnos en sacrificio vivo, por el cual tiene que ser nuestra vida una vida que honra al Señor. ¿Por qué? Porque Él merece todo, Él merece la gloria, Él nos ha dado todo. Desde el capítulo 1 nos viene mostrando cómo Dios obró a nuestro favor para redimirnos de nuestros pecados, para perdonarnos por su gracia, y en base a eso Él merece toda la gloria. Así que dice, os ruego, y lo plantea desde un énfasis, es como si nos agarrara así de los cachetes y le dijera, te estoy rogando, como si le saltaran lágrimas de los ojos al apóstol Pablo para decirle, te ruego, por favor, ten en cuenta esto. Este es el motivo, que a Él sea la gloria. Como dice el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es el motivo, la gloria de Dios. Swindoll decía o daba algunas sugerencias para el hecho de poder dar gloria a Dios con nuestras vidas. Él decía que para poder darle gloria a Dios tenemos que cultivar el hábito de incluir al Señor en todos los aspectos de la vida. Continuamente tenemos que preguntarnos, ¿le estoy dando gloria a Dios? ¿Le estoy glorificando a Dios en este momento? En segundo lugar, decía Swindoll, negándose a esperar o aceptar parte alguna de la gloria que pertenece a Dios. Todo lo que merece Dios como reconocimiento es de Él, no nuestro. Y en tercer lugar, decía Swindoll, manteniendo con Dios una relación prioritaria que sea más importante que ninguna otra sobre la tierra. Y de esa forma voy a poder dar gloria a Dios. El catecismo de Westminster, que se escribió en 1647, hacía una pregunta: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Y la respuesta era: la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y alegrarse con Él por toda la eternidad. Así que, como dice el apóstol Pablo, este es el motivo, la gloria de Dios. Eso es lo que nos motiva a nosotros. Ahora, ¿cuál es la motivación? Dice, así que por las misericordias de Dios, o por las compasiones de Dios. Bueno, tendríamos que volver a repasar todos los 11 capítulos anteriores para entender de qué habla Pablo con respecto a las misericordias de Dios. Podríamos estar hablando de su amor, de su gracia, de su justicia que se efectúa en nuestra justificación, de la misma fe que nosotros podemos percibir por causa de su gracia, todas las bendiciones que están en Cristo, a pesar de que somos pecadores, y el apóstol hace una descripción tremenda de los pecadores depravados en capítulo 1, de los moralistas en capítulo 2, de los religiosos, y después decía, todos estamos bajo el juicio de Dios, y si bien todos merecemos la perdición, Dios nos redime por su gracia, y a pesar de eso seguimos siendo inclinados hacia el mal. De todas maneras, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es una motivación suficiente, la misericordia de Dios para con nosotros. Eso debería motivarnos a vivir de la manera que Dios quiere, para que nosotros podamos honrarle en un sacrificio vivo, que esta es la marca de un cristiano, un sacrificio. Ahora, ¿cuál es el medio para llevar adelante ese sacrificio que el apóstol Pablo estaba planteando acá? Dice básicamente así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de presentar nuestro ser, presentar nuestros cuerpos de manera real, concreta. No está hablando de un hecho interno o abstracto. No está hablando de algo que yo supongo. Yo no me sacrifico para Dios internamente hablando. Es una vida para Dios. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿ok? Y él explica bien lo que implica sacrificio vivo ahí, porque él está diciendo, yo prefiero que me maten y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme es necesario por causa de vosotros. Ahora, ¿en qué condición él se quedaba? Desde la cárcel, estando en la cárcel. Entonces él estaba viviendo en un estado de sacrificio vivo, y para él el vivir era Cristo.
Para él el vivir era esa realidad. Así que nosotros tenemos que entender que el ser humano se expresa, obra y también se desgasta por medio del cuerpo, como nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Así que nosotros tenemos que entender que el cuerpo es el instrumento que Dios nos ha dado para poder llevar adelante todas aquellas acciones que Dios ha preparado para nosotros. En el Antiguo Testamento se pedían sacrificios de animales, pero desde la cruz no hace falta la muerte para adorar a Dios. Dios no nos ha llamado a nosotros a ser talibanes que nos explotamos por ahí. No, no, no es la forma de practicar la religión. Dios no quiere sacrificios muertos, Dios quiere sacrificios vivos. Dios quiere sacrificios que tengan una forma de poder expresarse y producir efectos. Así que el cuerpo del creyente que no ha sido redimido todavía, porque será redimido cuando estemos en la eternidad, debe ser entregado a Él como un instrumento de justicia, según lo hemos mencionado seguramente, o lo han mencionado ustedes en Romanos capítulo 6, ¿se acuerdan? Versículos 12 y 13. Así que esta es la forma de vivir. Hay un dicho que se titula, se llama agrafón, que es un dicho atribuido al Señor Jesucristo, no necesariamente es algo que él haya dicho, pero bueno, los antiguos le atribuían a él. Decía así: el mundo es un puente, el sabio pasa por él, pero no construirá en él su morada. Así que aún nuestro cuerpo, nuestra vida, es simplemente un lugar de paso. Y nosotros este cuerpo lo tenemos que usar de tal manera que podamos glorificar al Señor. Ahora, ¿cuál es la manera? La manera en que yo tomo mi cuerpo, el medio que Dios me ha dado, y hago la obra de sacrificio. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, un sacrificio que es mi culto racional. Esta es la forma de vivir. Es interesante que Diogneto escribió en una epístola posapostólica la siguiente descripción de los cristianos. Él decía: los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad por su país o lengua o costumbres. Viven en ciudades tanto griegas como bárbaras, cada uno como le corresponde, siguiendo las costumbres de la región en cuanto a la ropa o la comida y las cosas exteriores de la vida en general. Sin embargo, manifiestan el carácter maravilloso y abiertamente paradójico de su propio estado. Habitan las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporales de las mismas. Asumen su parte de todas las responsabilidades como ciudadanos y sobrellevan todas las incomodidades como forasteros. Todas las tierras extranjeras son sus tierras nativas y todas las tierras nativas les son extranjeras. Pasan la vida en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Esta es la visión. Me entrego en un sacrificio vivo a Dios porque estoy de paso en este mundo. Así que lo que Dios quiere es que sea un sacrificio vivo que no se ofrece con la muerte, sino con la vida. Es un sacrificio victorioso porque es un sacrificio santo. Es santo porque se ofrece en comunión con Cristo. Santificados por la obra de Cristo tenemos un sacrificio santo y por causa de eso es victorioso. Es un sacrificio verdadero porque es agradable o aceptable a Dios. Y es un sacrificio voluntario porque es un sacrificio racional. Dice que es vuestro culto racional. No somos nosotros los loquitos que estamos tomando decisiones en la vida para practicar una religión que nos ha borrado nuestra capacidad de pensar. Por el contrario, un creyente verdadero practica un culto racional, que es lógico. Así que como consecuencia de todas las bendiciones que hemos recibido, obviamente la lógica que uno se plantea es: ¿cómo no voy a servir al Señor? Básicamente esa es la idea que trata de plantear acá. Así que este sacrificio vivo tiene esas características y nosotros hemos sido llamados a este sacerdocio santo, según dice 1 Pedro 2.5, para ofrecer sacrificios espirituales. La Biblia habla mucho de los sacrificios que podemos ofrecer a los creyentes: sacrificio de alabanza, sacrificio de buenas obras, sacrificio de las posesiones, sacrificio de servicio. O sea, habla mucho de esto y todo tiene que ver con la manera que nosotros vemos la vida. Por eso dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Nosotros tenemos que entregarle a Dios nuestra mente y nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que tomar la decisión de no conformarnos, tomar una forma externa que no está mostrando lo que hay en el exterior. Ustedes vieron cuando se hace una gelatina o una torta y se pone en un molde, automáticamente esa gelatina o esa masa que se coloca en el molde toma la forma del molde. Y después cuando lo desmoldamos tiene la forma, y si vos pusiste, tenía una forma de Mickey, o tenía una forma de una estrella, o tenía una forma de lo que se te ocurra, después esa va a ser la forma que va a tener la gelatina o la torta. Pero nosotros no somos creyentes que vamos a tomar la forma del mundo, porque en nuestro interior hay una vivencia diferente. Nosotros no estamos aferrados a este siglo, que es este mundo, que es el sistema de este mundo. Incluso hemos sido llamados a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el sistema mundial, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de Dios no proviene del Padre, sino del mundo. Así que no tenemos que conformarnos a este siglo. ¿Por qué? Porque sabemos que somos de Dios, dice 1 Juan 5:19, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en lugar de conformarnos a este mundo, Pablo nos llama a transformarnos. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra transformarnos es la palabra metamorfosis, que implica que la apariencia externa es transformada por aquello que somos en esencia. Es como el gusano que se transforma en mariposa. De repente nosotros, espiritualmente hablando, no éramos nada sin Cristo. Humanamente hablando, éramos tan depravados como los máximos depravados, o moralistas, o religiosos. Pero de repente, cuando Dios hace una obra en nuestro interior, Él nos transforma. Él produce esa nueva vida en nosotros. Por tanto, nosotros todos, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que, como decía un autor, nuestra naturaleza interna redimida también debe manifestarse en lo externo, pero de una manera completa y continua, como sea posible en nuestra vida diaria, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo logro eso? Bueno, volvemos a un viejo versículo, ¿no? Salmo 119, versículos 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo logro la transformación del entendimiento? Meditando la palabra, estudiando la palabra, teniendo un acercamiento real con Dios cada día. De esa manera yo voy a poder comprender algunas cosas importantes. Este sacrificio, como decía, es vivo, es victorioso, es verdadero y es voluntario. Ahora, no solamente eso, sino que la palabra de Dios nos dice que si yo tengo este sacrificio vivo, voy a comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. Y yo tengo esta frase hace muchos años como frase de cabecera: la voluntad de Dios es que hagamos la voluntad de Dios. Esto es un tema que es clave en nosotros. Como creyentes transformados por medio del obrar del Espíritu Santo, debemos tener la capacidad de razonar y entender para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, tres aspectos importantes en cuanto a la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, 2, y estoy en un problema porque recién estamos en el versículo 2 del capítulo 12, ¿no? Y estamos yendo rápidos. Tres aspectos de la voluntad de Dios. En primer lugar, su esencia es buena. La voluntad de Dios es lo mejor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque está en conformidad con su carácter. Dios es bueno, su voluntad es buena. Podemos ver también el énfasis de la voluntad de Dios. Su énfasis es que es agradable. Este es un término que también se refería, por ejemplo, a los sacrificios del Antiguo Testamento, que decían que producían un olor fragante a Dios. Así que a Dios le agrada mi sacrificio vivo, y la voluntad de Dios, cuando está conforme a los planes de Dios para mí, esos planes que Dios ha preparado de antemano para que yo ande en ellos, van a ser siempre agradables. Ese es el énfasis, agradable. Y el enfoque es que es perfecta, es completa, cumple el plan de Dios cuando yo ando en la voluntad de Dios cabalmente.
Dice ahí Filipenses capítulo 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo yo sé que voy a estar dentro de 10 años haciendo la voluntad de Dios? Simple, haciendo hoy la voluntad de Dios. Si yo hoy hago la voluntad de Dios y mañana hago la voluntad de Dios, dentro de 10 años estaré en la voluntad de Dios. Esto es el enfoque. La voluntad de Dios es perfecta, es completa. Dios hace su obra de manera maravillosa a nosotros. Vamos al segundo aspecto. Vamos unos versículos más, versículos 3 al 8, que es otra de las marcas del cristiano maduro, que es la experiencia del servicio. Y así cuando leemos versículos 3 al 8 tenemos un montón de temas que podríamos tocar y vamos a tratar de ir rapidito. Dice así, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este párrafo lo podemos dividir en dos partes. En primer lugar, podemos encontrar en él la necesidad de tener una claridad conceptual. Esta es la experiencia del servicio, nace del momento que yo tengo una claridad conceptual con respecto al propósito de Dios. Y para ello se requiere en primer lugar cordura. Cordura. Cordura, como sabemos muy bien, es lo contrario a locura. Es el ejercicio del sano juicio que va a llevarnos a nosotros a reconocer que en sí mismo no somos nada. Y esto obviamente va a producir un fruto de humildad. Dice, piense de sí con cordura. Él viene hablando de toda la obra que Dios hizo en nosotros. ¿Qué éramos nosotros? Un desastre, absoluto y completo desastre. Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, dice, mirad vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, ¿para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que teniendo en cuenta esto, mira, ¿de dónde nos sacó Dios? Y lo que Dios quiere de nosotros, que yo viva en sacrificio vivo, ¿de qué me puedo jactar? No importa en qué lugar me haya puesto Dios en el cuerpo. ¿De qué me puedo jactar así? ¿Qué le está diciendo? Bueno, vamos a tratar de que ustedes produzcan algunas cosas importantes viviendo en este sacrificio vivo, pero piense cada uno de sí mismo con cordura. No tenga un alto concepto, más alto concepto que el que debe tener. Piense conforme a la medida de fe que Dios repartió para cada uno. Quiere decir aquello que Dios te ha dado, el don que te ha dado, la capacidad que te ha dado, no más que eso. Básicamente la gracia de Dios para mí, que es una gracia inmerecida. Así que, en primer lugar, se requiere cordura. En segundo lugar, se requiere comprensión. Y esto está en relación con el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué es lo que necesito comprender? Que como ocurre con el cuerpo humano, en su soberanía, Dios ha dado diversidad unificada al cuerpo de Cristo. Quiere decir, y esto concretamente, que nosotros somos uno de muchos, cada uno de nosotros, y que somos interdependientes en nosotros. Obviamente 1 Corintios 12 lo aclara muy bien esto, ¿no? O sea, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mas ahora, dice Pablo, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, según 1 Corintios 12, 14, 18, 20 y 27. Así que nosotros tenemos que comprender esto.
Se requiere comprensión de que estamos dentro de un cuerpo. Y en ese cuerpo tenemos una función, pero no estamos solos. Somos interdependientes y necesitamos estar relacionados. Pero también se requiere compromiso. Porque dice ahí el versículo 5, así que son muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ahí va a introducir lo que continúa después, que es el segundo aspecto del compromiso constante. Y está relacionado este texto en cuanto al tema del sacrificio, en cuanto a entender que debe haber en mí un compromiso constante. Y esta parte está relacionada con los versículos 6 al 8. Pero primero quiero hacer mención a un versículo que está con el tema de los dones. O sea, hay 4 lugares donde estudiar el tema de los dones en la Biblia, en el Nuevo Testamento. 1 Pedro 4:10 es un versículo clave. En Efesios capítulo 4 encontramos enseñanzas sobre el tema de los dones. 1 Corintios 12 y Romanos capítulo 12, que es el texto que estamos hablando acá. Pero 1 Pedro 4:10 dice algo muy interesante. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos menciona que cada uno de nosotros tiene capacidad. Dice nuestra capacidad, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno de nosotros tiene un rol en la iglesia, tiene una capacidad. Esto es algo que nos muestra un principio. Todos tenemos algo para ofrecer. En segundo lugar, dice, ministrelo a los otros. O sea, cada uno de nosotros que ha recibido un don tiene otra responsabilidad, que es usar esa capacidad o ese don para beneficiar a otros. Y después dice, como buenos administradores de la gracia de Dios. O sea, somos capaces, debemos tener compasión de otros y debemos estar comprometidos en administrar correctamente la gracia de Dios para con nosotros. Así que todos vamos un día a tener que dar cuenta como administradores de aquello que Dios nos dio. Así que tiene que haber un compromiso constante en este concepto de yo me entrego en sacrificio vivo a Dios como consecuencia de todo lo que Dios hizo por mí, empiezo a asumir con cordura quién soy y dónde estoy parado, y entiendo que Dios me ha colocado en la iglesia con una finalidad. Y esa finalidad es servir a los demás. Y Dios me ha dado capacidades para hacerlo. Así que la primera característica de los dones es que los dones son diferentes. Hay diversos dones, son diferentes. Que son dádivas, que son regalos de Dios, que son con un propósito dirigente o dinámico para ser utilizados. Son diferentes. Versículos 4 al 6, versículo 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiera. Así que cada uno ha recibido un don, o dos, o lo que fuera, pero para cumplir diferentes funciones. Uno es una cosa, otro es otra cosa. Y después Pablo en 1 Corintios capítulo 12 utiliza una analogía que es la del cuerpo humano, así que está hablando del ojo, de la oreja, de la boca. Cada uno de nosotros cumpliendo un rol es importante. Pero esos dones también son dádivas, ¿no? Como dice así, un don es un regalo inmerecido que recibimos, y en este caso se refiere a las capacidades que Dios da a los creyentes para que estos puedan cumplir su obra. Un don espiritual es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo según la gracia de Dios para usarlo dentro del contexto y necesidad de su cuerpo. Una cosa que tenés que entender que es importante. Somos miembros del cuerpo, por lo tanto los dones que Dios ha dado son dones que Dios te da a vos, pero son de la iglesia, son del cuerpo. Son del cuerpo y para el cuerpo. De nada te sirve tener una capacidad para hacer tu vida con eso. No, tenemos que servir al cuerpo, tenemos que servir a la iglesia con nuestros dones. Menciona diferentes dones en este pasaje, y es interesante que cuando te da la lista de dones, lo que está haciendo es un énfasis en el don y en el uso del don. Por ejemplo, vamos a leer allí versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación,
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y si ustedes le prestan atención, menciona el don, y lo que está haciendo es colocar un énfasis en cómo se debe usar el don. Porque ese es el objetivo del sacrificio vivo, no el don en sí mismo. Yo no puedo tener un don para colocarlo ahí en un cuadrito y decir, bueno, es como si fuera un diploma que he recibido. Yo tengo tal capacidad, tengo el don de enseñanza, o tengo el don de misericordia, o tengo el don de exhortación y tengo ahí un cuadrito colgado. No, no. El énfasis está puesto acá. Si vos prestás atención al texto, no solo en el significado del don, sino en el uso del don. Profecía es hablar hacia afuera. Hoy en día podemos decir que la predicación es la profecía, no solamente era predicción es profecía, porque en aquel tiempo se hablaba mucho sobre cuestiones que estaban ya reveladas, así que es básicamente enseñar de acuerdo a la verdad de Dios. Eso es lo que quiere decir, de profecía de acuerdo a la medida de fe. ¿Cuál es la fe? La fe que una vez fue dada a los santos, de la cual nos habla Judas. Así que el de profecía tiene que enseñar dentro de un contexto de doctrina correcta. El de servicio es la palabra que se utiliza para diácono, es la palabra de servir, y dice de servicio, ¿para qué se tiene que usar? Para servir. Parece que no tiene sentido. Esto es muy amplio, porque el concepto de servicio o ayudas tiene que ver con diferentes aspectos. Hay algunos hermanos que están sirviendo y ayudando en tantas áreas en la iglesia. Y cada persona que da su mano, que pone la mano para ayudar, está utilizando el servicio. La enseñanza, que es la habilidad de interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios, se tiene que usar en la enseñanza. Así que el que enseña, el que tiene el don de enseñanza, lo tiene que usar para enseñar. Uno podría decir, bueno, yo tengo un don de enseñanza, lo voy a usar para dar clases magistrales de biología. Bueno, no sería el propósito, no sería la idea. Si nosotros tenemos un don de enseñanza para enseñar la palabra de Dios, para poder discernir la palabra de Dios, debemos usarla para enseñar la verdad de Dios con claridad. El de exhortación, que es la capacidad para hacer un llamado eficaz a los demás para que sigan y obedezcan la voluntad de Dios. Bueno, esto puede tener que ver con amonestar y corregir en referencia a alguna falta de los hermanos, pero también en animar, consolar y fortalecer a los creyentes. Y ahí está hablando de que el que tiene este don de exhortación debe usarlo en esto, en exhortación. Tiene que ponerse ahí y hacer lo que corresponde hacer. El de repartir, que es la generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de demás con recursos propios y de la vida misma, se tiene que usar con liberalidad, o sea, con una generosidad plena, porque tiene la capacidad. El que preside, que es aquel que tiene la capacidad de pararse al frente, que tiene la capacidad de administrar, que tiene la capacidad de guiar, que es aquel que, digamos, tenía el timón del barco en el Nuevo Testamento, esa era la idea en el idioma griego, que tenía el timón, lo tiene que usar este don con un objetivo, con solicitud, con disposición. Porque pararse al frente no siempre es fácil, tomar el timón no siempre es fácil. Y por último, el de misericordia, que es tratar con simpatía y sensibilidad a los que sufren y están tristes. Bueno, tiene que hacerlo ¿de qué manera? Con alegría. Porque una de las cosas más horribles que puede pasar es que alguien que dice tener don de misericordia te venga a visitar en tu dolor y vos termines peor que cuando te vinieron a visitar. O sea, la idea es que te levante el ánimo. Para eso está el don de misericordia. Así que veamos ahora otra marca de cristiano. Ese fue el servicio. Ahora fijémonos en el ejercicio de la sabiduría. Y vamos a ir rápido porque a mí me interesa llegar a la última parte. Aquí estamos a la corrida, ¿no? Por el tiempo. Dice así versículos 9 al 16. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros,
no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora, prestemos atención un poquito a lo que el apóstol Pablo está haciendo. Él dice, así que, teniendo en cuenta todo lo que el Señor hizo por nosotros, y que por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es para su gloria, presentémonos en sacrificio vivo. Ok, acá estoy, Señor, soy tuyo. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora ten en cuenta que Dios, parte de lo que te dio son capacidades, para que si vos te presentás el sacrificio vivo, entonces esas capacidades van a ser utilizadas. Así que pensar en sí mismo con cordura y entender el significado de los dones y que el énfasis está en utilizarlos, no tanto en tenerlos. Bueno, ahora Él nos llama a ser sabios. Y en este pasaje habla de un montón de asuntos que podemos encerrar en tres conceptos principales rápidamente. En primer lugar, que es esencial el carácter. Noten que Él dice que el amor debe ser sin fingimiento, que tenemos que aborrecer lo malo, que tenemos que tener amor fraternal, que tenemos que preferirnos los unos a los otros, que no tenemos que ser perezosos, que tenemos que ser fervientes en espíritu, que tenemos que estar gozosos, que tenemos que ser sufridos cuando corresponde, que tenemos que ser constantes, que no tenemos que ser altivos, que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. O sea, todo eso, cuando ustedes en sus casas puedan tomar el pasaje y releerlo y sacarle estas perlitas al texto, van a descubrir que tienen que ver con el carácter, con lo que yo soy internamente. Así que lo que está el apóstol enfatizando es, mira, vos vas a vivir el sacrificio vivo y por causa de eso vas a poder servir al Señor. Vas a hacer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Ok. Pero trata de ubicarte y entender cómo funciona esto. Pensá con cordura y fíjate cuál es tu carácter, porque esta es la manera de servir con sabiduría. Observar, ¿el amor es real o es fingido? ¿Estás aborreciendo lo que está mal y siguiendo lo bueno o lo malo lo mirás con cariño? ¿Tenés amor fraternal genuino? ¿Preferís a los demás? ¿Tenés pereza? ¿No tenés pereza? ¿Tenés fervor real? O sea, ese tipo de cosas que manifiestan el carácter, es esencial el carácter. También es esencial la conducta, porque el énfasis en este pasaje es, por ejemplo, sigan lo bueno, amen, y también decía obviamente el amor sea sin fingimiento. Honra, en cuanto a honra, prefiriendo a los unos a los otros, mostrar honra hacia los demás. Diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y obviamente todo este pasaje podríamos resumirlo en esa frase. Todo esto requiere diligencia, requiere disposición, no perezosos, constantes en la oración. Tema fundamental y básico de nuestra vida cristiana que debería tener una constancia. Cuando Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, porque esa es la idea, que nosotros vivamos en un espíritu de oración, constantes en la oración. Dice, bendecid, gozad, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. ¿Entienden? Todo eso tiene que ver con la conducta que yo debo tener como cristiano. No es suficiente entender que Dios quiere salvarme, que Dios quiere darme de su misericordia, de su compasión. No es suficiente entender que Dios por causa de eso me puede usar, sino tengo que tener sabiduría para saber cómo hacerlo. También es esencial la constancia. ¿Dónde se destaca la constancia en este pasaje? En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué requiere diligencia de todo esto? Todo lo que estamos hablando. Un sabio va a entender que requiere diligencia, no puedo ser perezoso. Todo lo que vale la pena hacer en la vida cristiana tiene valor suficiente como para que se haga con entusiasmo y esmero. La pereza y la indiferencia no solo no obstaculizan el mal, sino que permiten que el mal prospere. Si vos sos perezoso y sos indiferente, ¿no te da lo mismo? ¿De qué te sirve haber sido salvado por Cristo? ¿De qué te sirve tener tal o cual don? ¿De qué te sirve de repente creer que tenés una especie de diploma que te da una capacidad especial de cristiano? No, tenemos que ser constantes en nuestra vida cristiana.
Y ahora entramos en la última etapa. Esto podría ser un par de horas, pero vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21, donde dice, no paguéis a nadie mal por mal. Estamos hablando del efecto de la seguridad, de confiar en Dios y de casar en el Señor. Esa es la idea. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se acuerdan? Este es un pasaje que en un sentido tiene mucho que ver con la regla de oro. La regla de oro, en Mateo 7:12, dice así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es básico. Y lo que va a mostrar este pasaje es que nosotros, por causa de que estamos seguros en Dios, podemos reaccionar ante las amenazas, los peligros, las defraudaciones y el maltrato del mundo que nos rodea y aún de personas que pudiéramos tener dentro de la iglesia. Podemos reaccionar de una manera completamente distinta, seguros en el Señor, y eso produce un efecto real en nuestra vida que nos lleva a aplicar la regla de oro, porque este pasaje en sí mismo es una exposición ampliando el concepto de la regla de oro. Y vamos a encontrar acá 4 principios, lo vamos a ver rápido. En primer lugar, es el principio de la diferencia. Y lo que hace el apóstol Pablo es mostrarnos que nosotros somos diferentes. Somos diferentes. La palabra clave en este texto es la palabra bueno. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. O sea, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Paga mal por mal. Dice, ustedes procuren lo bueno, esa es la palabra clave. Eso muestra que somos diferentes. Ahora, ¿cómo se manifiesta la diferencia en la vida de un cristiano ante una hipótesis de conflicto? Bueno, en primer lugar, con un pago diferente. No paguéis a nadie mal por mal. Me hicieron mal, yo no pago mal. Porque esto implica que yo soy diferente. Y con un propósito diferente, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que yo no pago mal por mal, sino que procuro lo bueno. Así que en cuanto a esto, el Hijo de Dios es absolutamente diferente a lo que era antes de conocer a Cristo. La gracia de Dios nos cambió, nos transformó de tal manera y somos transformados de tal manera en nuestro entendimiento que llegamos a este punto de poder vivir de una manera diferente. Entonces, en primer lugar, el principio de la diferencia. Si después se pierden, necesitan los apuntes, les mando el apunte a Daniel y ahí tienen todo anotado, porque yo sé que esto es largo y hay mucho para ver. En segundo lugar, el principio de la disposición. El principio de la disposición. Estamos dispuestos. Esa sería la idea. Y la palabra clave, ¿cuál es? La palabra paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si depende de mí, yo tengo que estar en paz con todo el mundo. Esa es la idea, este es el principio de la disposición. Yo tengo que estar dispuesto a tener esa actitud. Ahora, ¿cómo se manifiesta la disposición en la vida de un cristiano ante una hipótesis de conflicto? Viene alguien y me hace daño, bueno, en primer lugar, con una voluntad dispuesta. En cuanto dependa de vosotros, no importa el otro, no importa lo que pueda hacer otra persona. En cuanto depende de mí, yo tengo que tener una vocación dispuesta, una voluntad dispuesta y una vocación dispuesta. ¿Cuál debe ser mi vocación? Estar en paz con todos los hombres. Obviamente paz con todos los hombres y con todas las mujeres. No digamos, bueno, esto es solo para hombres, no para mujeres, no. Estamos hablando obviamente en general, hombres y mujeres. Tenemos que estar en paz con los demás, sean hermanos de la iglesia, sean vecinos, sean parientes, sean personas que están en el gobierno, sean personas que están en el trabajo, sean personas que están en la calle. En cuanto depende de mí, tengo que estar en paz con todo el mundo. Esa es la actitud que Dios espera, porque ese es el principio de la disposición.
En tercer lugar viene el principio de la dependencia. Dependemos de Dios. El texto dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré. La palabra clave en este caso es venganza. Porque cuando alguien nos hace algo malo, lo que nosotros queremos hacer es vengarnos. Pero tiene que haber un principio de dependencia de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta la dependencia en la vida de un cristiano ante una hipótesis de conflicto? Viene alguien y me hace daño. Bueno, con un corazón dependiente. No os venguéis vosotros mismos. Yo tengo que agarrar y tener claro como una decisión, como hijo de Dios, cuáles son los pasos que voy a dar ante una hipótesis de conflicto. Yo no me voy a vengar a mí mismo, sino que voy a tener una conducta dependiente, dejar lugar a la ira de Dios. Hoy en día, lamentablemente, vemos a muchas personas tomar justicia por mano propia, ¿no? Eso es muy triste. Es muy triste por un lado que haya delincuencia, pero también es triste que algunas personas piensen como si estuviéramos en el viejo oeste, ¿no? Que esto se puede arreglar simplemente nosotros tomando justicia por mano propia. Y en algún punto tenemos que confiar que Dios es más justo que nosotros y que Dios obviamente toma mejor venganza que nosotros, llegado el caso. Así que tenemos que entender ese concepto porque es fundamental. Y tiene que ver con nuestro corazón, ¿no? Tiene que ver con nosotros si entendemos esto, sí o no. Y en cuarto lugar, el principio de la dádiva. ¿Cómo vencemos? Vencemos dando. Y la palabra clave es dale. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora, ¿cómo se manifiesta el dar en la vida de cristiano ante una hipótesis de conflicto? Bueno, en primer lugar, dar por amor. Si tu enemigo tuviera hambre, tuviera sed, dale. Dale de comer, dale de beber. Dar por amor. No importa si mi enemigo. No importa si mi enemigo viene a golpear la puerta de mi casa con necesidad. Muchas veces escuchamos esa frase que dice, bueno, yo me voy a sentar a la puerta de mi casa para ver pasar el cadáver de mis enemigos. Pero ¿qué pasa si en vez de ver pasar el cadáver de tu enemigo, ves pasar la necesidad de tu enemigo? Ves pasar a tu enemigo necesitado, precisando algo. Dice el texto ahí que yo tengo que dar por amor. ¿Por qué? Porque voy a vencer dando. Y también dar por advertencia, porque dice, haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es interesante de que esta era una costumbre antigua de Egipto, donde la persona que había cometido algo malo, para mostrar su arrepentimiento, lo que hacía era colocarse como una sartén, una olla con brasa en la cabeza y se sentaba, lo avergonzaban sentándolo en medio de una plaza pública, y aparte de que se quemaba la cabeza, él estaba pasando vergüenza. Y esa era la manera que la persona, digamos, estaba mostrando su humillación. Bueno, dice, cuando vos haces lo bueno, es como si lo estuvieras colocando en esa situación de humillación, como si le pusieras esa olla de fuego en la cabeza. Y obviamente que al final tiene que ver también con el hecho de que Dios es el que tomará la venganza y no yo. Pero hay un versículo final así que es tremendo y que tenemos que prestar la atención en este momento, ¿no? No lo debemos olvidar. Dice, no se ha vencido lo malo, sino vence con el bien y el mal. Así que la pregunta que tenemos que hacernos para ir terminando es ¿cómo logro no ser vencido por lo malo, sino vencer con el bien y el mal? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Una persona llamada George Washington Carver dijo, nunca dejaré que nadie arruine mi vida llevándome a que le odie. Nunca voy a dejar que nadie arruine mi vida llevándome a mí a que yo lo odie. Por eso, así en Mateo 5, hablaba de, bueno, ustedes escucharon, ojo por ojo, diente por diente, pero yo ahora les estoy hablando de otra cosa. Si viene tu enemigo, te pone un golpe en la mejilla, ponle la otra. Si te pide que lleves la carga una milla, llévala dos. Si te pide la túnica, dale la capa. ¿Por qué? Dicen, bueno, porque tenés que amar a tus enemigos. Porque tenés que bendecir a los que os maldicen, porque tenés que hacer bien a los que os aborrecen, porque tenés que orar por los que os ultrajan y os persiguen. Eso se encuentra en Mateo 5. Y nosotros tenemos que tener esa actitud y esa es la forma de vencer. Alguien escribió esto que me llamó la atención, dice,
No hay nada tan trágicamente inefectivo como tratar de vivir la vida cristiana sin el poder de Cristo. Intenta dar la otra mejilla sin usar las armas espirituales del poder de Cristo para amar y verás qué situación tan destructiva se produce. Trata de caminar la segunda milla por tu prójimo sin recorrer todo el camino necesario para rendirte ante Cristo y verás el daño que has hecho tanto a la personalidad de tu prójimo como a la tuya propia. Intenta amar y orar sin cesar, sin acercarte diariamente al agua viva de Cristo y verás cuán rápidamente tu fuente personal se seca. O sea, dependemos de Dios para poder llevar a cabo esto de vencer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 y 25 dice, pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para que nos peguen cachetadas? No, para seguir a Cristo. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para eso fuimos llamados. Cristo padeció por nosotros, Él es el modelo, Él es el ejemplo. O sea, Cristo realmente pone una marca, es como si fuera una huella indeleble, algo que ha sido calcado y que nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de seguir sus pisadas. Básicamente lo que él está diciendo es porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos la ruta señalada para que siguiésemos sus huellas paso a paso. Así que nosotros tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que ir en pos de Él. Él es ejemplo, dice, Cristo padeció por nosotros, el cual no hizo pecado, ni se halló un macaño en su boca, que cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa justamente. O sea que su esperanza era, como leímos hace un momento, que la venganza es del Señor. Así que el ejemplo es que nosotros tenemos que seguir sus pisadas, pero él encomendaba la causa que juzga justamente, y este pasaje está emparentado con el de Romanos capítulo 12. Pero ¿cuál era su expectativa? Bueno, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, antes, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado, porque era como oveja descarriado, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, y en consecuencia podemos vivir de una manera distinta. Antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para no ser vencido de lo malo? Recordando cada día las misericordias de Dios. Así que por causa de la misericordia de Dios vivo para la gloria de Dios y todo lo que viene detrás. Dice Lucas 23:34, Cristo como ejemplo en cuanto a esto, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí les pongo la imagen de dos personajes históricos, Edwin Stanton y Abraham Lincoln, contemporáneos. Y les leo algo aquí. Edwin Stanton trató a Abraham Lincoln con un odio ponzoñoso. Lincoln era un cristiano. Dijo Stanton que era una insensatez ir a África en busca de gorilas cuando el gorila original se podía encontrar en Springfield, Illinois, donde vivía Lincoln. Así que lo trataba de gorila. Lincoln se lo tomó con tranquilidad. Más adelante designó a Stanton para el cargo de ministro de guerra, pues consideraba que era el más idóneo para ese cargo. Después que Lincoln fue asesinado, Stanton lo llamó como el más grande líder humano. El amor lo había vencido. O sea, tuvieron etapas de odio, de rencor, no de parte de Lincoln para Stanton, sino de Stanton para Lincoln. ¿Cómo le ganó Lincoln la batalla? Con amor. Con amor. Lo amó porque dice, esta persona me trata como un desastre, muy mal, pero a pesar de eso yo creo que es el mejor para ese cargo y yo se lo voy a dar. Y eso al final terminó produciendo la victoria, no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Termino leyéndoles un pensamiento de Charles Spurgeon sobre este versículo. Dice así, este pasaje nos presenta dos opciones y nos manda a elegir la mejor.
una de dos. Podemos dejar que el mal nos venza o podemos vencer el mal. No podemos dejar en paz el mal, porque el mal no nos dejará en paz a nosotros. Debemos pelear y en la batalla habremos de vencer o ser vencidos. Pablo era como un general sabio que arenga, vencedores o vencidos. Si la victoria no es nuestra, sufriremos la derrota. No es posible eludir el conflicto, ni pactar una tregua, ni mantener negociaciones, ni suspender las hostilidades después de una breve escaramuza. La batalla habrá de pelearse hasta el final y solo terminará con una victoria decisiva de uno u otro lado. Soldado de Cristo, ¿necesitas debatir por cuál decidirte, victoria o derrota? No estamos llamados a vencer el mal con el mal, esto es lo que hace el mundo, sino a vencer con el bien el mal. Este pasaje no exige solo una resistencia pasiva, aunque esta sería una buena opción, sino que también nos llama a la benevolencia activa hacia los enemigos. Venceremos el mal con el bien mediante actos directos y efectivos de bondad. Es decir, si alguien nos hizo mal, no solo lo perdonaremos, sino que nos reivindicaremos mostrándole bondad. Esto lo escribió Charles Spurgeon. Bueno, vimos de una manera lo más rápido que pude, aunque me extendí un poquito en el tiempo, Romanos 12. Queda mucho para ver, suelto. Yo les recomiendo que sigan estudiando, vale la pena. Pero como ven, hay muchísimo de conceptos que nosotros debemos hacer carne en nuestra vida. La salvación tiene que ver con la vida práctica. Toda la idea doctrinal de lo que implica la salvación tiene que ver con el vivir. Vivir unos con otros, relacionándonos aún con aquellos que nos pueden hacer mal. Y de una manera que marque una diferencia, porque eso es lo que Cristo hizo con nosotros, marcó una diferencia. Y si Cristo marca una diferencia, obviamente se tiene que vivir de una forma real y concreta. Así que por esto nosotros hemos visto las marcas de un cristiano maduro. Espero que el Señor nos permita aplicar estas verdades a nuestra vida. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por este día que nos diste, por tu misericordia, tu amor, y gracias porque podemos pensar en todas estas cosas. Te rogamos tu ayuda para entenderlas y aplicarlas a nuestra vida de una manera constante. Que podamos vivir realmente para tu gloria, entendiendo todo lo que esto implica. Que podamos honrarte en cada paso de nuestra vida, sirviéndote con las capacidades que tú nos has dado, pero siendo sabios en la aplicación de aquellas cosas que tenemos que aplicar, especialmente en la dependencia de ti, en cuanto a lo que tiene que ver situaciones conflictivas que muchas veces encontramos. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por tu amor y tu bendición. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanos, hermanas, y a los niños y a todos, a cada uno en particular. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, damos gracias a Dios por su palabra. Gracias nuevamente, Daniel, por compartir estos domingos con nosotros. Vamos a consultar con la iglesia, calculo que no serán los últimos. Pero gracias por el tiempo, por la disposición como siempre, ¿sí? Daniel también nos está